Hoy tenemos 3 misiones: enviar un paquete a Cuba, viajar a otra ciudad para comenzar un tratamiento que en la isla sería imposible, y responderle a un par de zurdos, porque nuestra vida a lo cotidiano se mezcla con política. Todo está conectado y hoy no nos vamos a callar. Corriendo que vamos tarde. Este paquetico va directo para Cuba. Lo van a recoger acá abajo en la estación del metro. Medicamentos, endulzantes, para ayudar un poco allá a la familia en Cuba. Ustedes saben, ustedes conocen ya la situación que existe allá. Todos los productos que hay, cuánto pesa, tienen que ver el video en Nauris Vlog. Esto es uno de los motivos por los que muchos dicen: oye, ya estás en Chile, olvídate de Cuba. Sí, está bien, ¿cómo te vas a olvidar de eso? ¿Tú eres loco? Nosotros los cubanos realmente nunca experimentamos la libertad plena. Decimos que las cadenas simplemente son más largas, y aunque ya tú no vivas en carne propia esa miseria, esa represión, te la cuentan, la ves, ya sea por videollamada, ya sea por historias de tu propia comunidad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos que se puede llegar a tiempo, vamos que se puede, aprovechando la bajada. Misión cumplida. Ya el colega lo recibió. Cuando él viaje a Cuba, nos va a hacer el favor de llevarlo ahí. Y me reía con él porque me contaba una anécdota que una vez le hizo el favor a otra gente, y esa persona le mandó 20 pares de calcetines. Y eso, para la aduana en Cuba, es de carácter comercial, porque allá te tienen las cosas controladas por peso, pero más por cantidades de artículos. Y te abren el paquete y te quitan el resto de los calcetines. ¿Tú sabes cómo son los come mierda? Y me dio gracia que un chileno use esa palabra que es muy cubana. Y para bromear decíamos: son unos hueones come mierda. Los hueones come mierda de la aduana cubana. Esta subida es potente. Mire. Estaba aquí grabando mis reels para Instagram. Síganme en Nauris Vlog. Tiene un estudio. Sí. Y cuando voy a editarlo, hago así, me siento acá y empiezo a ponerle letricas y cositas así. ¿Tú crees que estos reels lo vean en Cuba? Algunos, cuando tengan luz, internet, pero difícil, no gastar los megas en eso. I'm addicted to you, porque son mis... Ahí estamos intentando hacer una videollamada a uno de mis hermanos que cumple años hoy. Porque Lisandra tiene como 20 hermanos más o menos. No, mentira, tiene 3 hermanos. Digo yo que no coge la llamada diciendo: me van a gastar los 4 megas que me quedan. Sí. Pero bueno, no contestó, así que hay que intentar más tarde. Sí, para luego. Sí, y vinimos a la Plaza de la Conquista, acá en Cerro Placeres, para ver la clausura de la Semana Placerina, con baños químicos. Yo pensaba que era un delantal parrillero. ¡Fiesta! Quiero tirarme una foto con un guapo que hay por allá. ¿Con un guapo? Un guapo, no te pongas celoso. Un muchacho guapo que hay allí. Está celoso. Oh. El muchacho guapo Qué curioso, es un carnaval de la comunidad.
maravilloso cierre de la semana placerina. Y estamos en un bus porque vamos a... Luego de responder esta pregunta, te digo a dónde vamos. Y en Cuba estos hueones se quedan callados. Váyanse, lacras. Bueno, ahí acabas de reafirmar que en Cuba no se puede hablar, que en Cuba no hay democracia, no hay libertad de expresión. Y esos son los amigos de muchos de los que van a iluminar a Chile con el gran paraíso socialista. También está este otro. Ese par de cubanos al principio me caían bien, ahora no los paso. Trabajen de verdad. Típico zurdo. Antes le caíamos bien cuando hacíamos videos para YouTube. Ahora nos manda a trabajar de verdad porque seguimos haciendo videos para YouTube. O sea, si realmente les importa la libertad, donen lo que ganen. Típico de zurdo, contando con la plata del otro. ¿Qué deberías hacer tú con tu plata? Los zurdos saben muy bien qué tú deberías hacer con tu plata. Ellos cuentan con tu plata. Ellos quieren que tu plata la dones para que ellos resuelvan sus problemas. Está bien recibir subsidio, está bien recibir ayuda, pero sean sinceros. El 100% de las ayudas van para personas que realmente lo necesitan. El que inventa la ley inventa la trampa. Hay que estar pila con eso. Si eres de izquierda, no es lo mismo que ser zurdo. Si eres de izquierda, tienes que tener algo de raciocinio, algo de lógica en tu comentario, defender las cosas buenas que ha hecho la izquierda, darte cuenta de los errores de la izquierda. Eso es ser de izquierda para poder evolucionar. Cuando eres zurdo, perteneces al 30% que ha votado Jara sin proyecto. Cuando Jara no tenía proyecto, igual tenía un 30% de personas que lo votaban. O sea, para esas personas no importan los proyectos, no importan los planes de gobiernos. Lo que importa es que siempre gane su ideología por encima de lo práctico, por encima de lo lógico. Eso es ser zurdo y, por supuesto, odiar a los demás. Miren esto. Dios les coja confesados. ¿Eres de izquierdas y piensas así? Tienes que ser zurdo si piensas así. ¿En verdad piensas que Dios coincide con lo que tú piensas? Vamos, nosotros somos los que tenemos que tratar de coincidir con lo que dice Dios, con lo que piensa Dios. ¿Y qué es lo que dice y piensa Dios? Está en la Biblia, mi hermano. Está en la Biblia. Nosotros somos los que tenemos que tratar de acercarnos a sus ideas, no Él a nosotros. Dios no es de izquierda ni de derecha. Dios es Dios. Y hay que revisar cada ideología, cada detalle de la ideología para ver si estás medianamente cerca a lo que Él pide de nosotros. Ojalá Dios los coja confesados solo por celebrar la libre expresión en Chile y expresar que nuestras ideas simpatizan con un candidato. En fin, cuando el comunismo tiene más muertos en la historia que cualquier otra ideología, pero como no sucedieron en Chile, el comunista en Chile es diferente, es superior. Pero miren este otro. Chile nunca será Cuba. Los chilenos no somos cobardes. Independientemente de que tan valiente sea un pueblo con respecto a otro pueblo, está repitiendo la misma frase que dijeron los venezolanos soberbios, los argentinos soberbios, y así podría seguir con la lista, ¿no? ¿Cuándo reaccionan? 20 años después, cuando ya el cáncer ha avanzado. Estos comentarios me parecieron súper interesantes de responder, así que hay más comentarios como este por acá. Así que... Que Santiago es la capital. Pam, pam. Vamos a Santiago a hacernos un tratamiento que en Cuba jamás en la vida te lo harías. No, de hecho ni sabía que existía. Al cabo de 2 años acá en Chile, me entero que existen. No, me he enterado de cada cosa que existen en Chile, que se pueden hacer. Y por supuesto que se lo vamos a mostrar, pero antes... Ahí viene, mira. A ver. Ahora, mira acá. Mira aquí, mira. Saludando a un colega. Llegamos a Santiago. El almuerzo. Un panque y jugo de mango. Y por acá una empanadita de queso, otro juguito de mango, y estamos acá en Pajarito, que todavía no hemos llegado a nuestro destino. Destino final.
El metro de Santiago. Yo si no tengo que cambiar de línea me atrevo a estar sola en el metro, pero sin cambiar de línea. ¿Dónde estamos, mi amor? Santiago, Providencia por tu vida. Miren a Nauris en Providencia. Sé como los guajiros, miro los edificios y oh. No, pero está bonito, qué bonito está. Bueno. Ya vamos para atrás. Mi amor, ¿qué te estuviste haciendo? Hoy me estuvieron evaluando porque me voy a hacer un tratamiento para las varices en las piernas. Que para mí eso era imposible, como que no existía, y sí existe en Chile. Eso de hacerse tratamiento para las varices es solamente en un país capitalista y consumista. Exactamente, como me gusta que es el país. Se fue. Ahí, ahora sí. Tomamos el metro de Providencia hasta Pedro de Valdivia. ¿Hasta? Pedro de Valdivia. ¿Hasta? Ah, hasta Alameda. ¡Eso! Antes hicimos una parada aquí en Maicao. Hay demasiadas opciones para ser bella en Chile. Sí. Y sin ver estrellas. 5:30 de la tarde. Ya estamos en Alameda, lo conseguimos. Me ha encantado porque es maní, salado y picante. A las 45 salimos para Valparaíso. ¡Qué suerte tienes! A Valpito, querido. No le di tiempo a Valpito ni a extrañarme. Ha sido un viaje flash. Espectacular.